miércoles 11 de enero del año 2023. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos listos con lo más destacado de este día. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes. Un nuevo día en el cual le vamos a informar. Una nueva emisión de Noticiero Hechos, 60 minutos. Prepárese y acomódese. Vamos con nuestros titulares. Autoridades revelan nueva información sobre el asesinato de una niña a manos de su propia madre. El crimen habría sido el trágico resultado de años de maltrato. Conozca más al respecto. 6 miembros de la guerrilla fueron detenidos acusados del asesinato de una mujer en agosto de 1989 en Cabañas. Diputados prorrogan por 10ª vez el estado de excepción, mientras las autoridades destacan los resultados que ha dejado la medida hasta la fecha. La Fiscalía General presentó el requerimiento en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, quien es acusada de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales. Al menos 8 alcaldías serán investigadas por el supuesto uso irregular de $2.2 millones. La Corte de Cuentas presentó avisos ante las autoridades. En noticias internacionales, Estados Unidos invertirá $43 millones en Honduras, en un intento más por enfrentar las causas de la migración irregular y la lucha contra la corrupción. Qué pena tener que compartir este tipo de noticias con ustedes, amigos televidentes. De verdad que en tantos años de hacer televisión no deja de conmover y de romperse el corazón cuando escuchamos de este tipo de historias tan estremecedoras. Es un relato fuerte el que voy a compartir con ustedes. Una mujer de 30 años es acusada de asesinar a su propia hija de tan solo 8 añitos. 8 años. Esto en el municipio de Apopa. La policía ya la ubicó, capturó. Por cierto, lo hizo en las últimas horas. Y acá tenemos la historia. Ella es Esther Leonor Pineda. La policía la señala como la principal involucrada en el asesinato de su propia hija, una niña de 8 años. Todo ocurrió en la vivienda donde residían, en la calle Antonio Fernández, Colonia Popotlán 1, en Apopa, departamento de San Salvador. Ha sido presentada por haber cometido el delito de homicidio agravado. Trató de evadir la justicia y anduvo en varios lugares. Así es que el día de ahora, a través de las unidades especiales de investigación criminal, la encontramos en el municipio de Tonaca, en un predio baldío. Lo más grave es que la autora de este maltrato y a la postre quien le causa la muerte es su madre. Considero de que los homicidios es el principal delito que se está combatiendo en este momento. No vamos a escatimar esfuerzos para tratar de llevar a la acusada ante los tribunales de justicia. Vamos a presentar el requerimiento fiscal dentro de los plazos que nos permiten las disposiciones que regulan el régimen de excepción. Según las investigaciones, la niña se negó a comer y su madre comenzó a agredirla con un arma blanca por este motivo. Tras herirla en diversas partes de su cuerpo, Esther huyó de la vivienda junto con su otro hijo y avisó a su madre residente en Estados Unidos, asegurándole que la menor falleció asfixiada cuando ingería alimentos. La señora dio aviso a otra familiar y fue esta última quien llamó a la policía. A punto de iniciar la noche del martes 10 de enero, los agentes lograron ingresar a la vivienda, donde encontraron el cuerpo sin vida de la niña. Al reconocer el cadáver, según las autoridades, también quedaron marcas físicas en su cuerpo, dejando en evidencia que la menor recibía maltrato físico constante en su hogar. Con respecto a si esta persona padecía de alguna enfermedad que afectara su desempeño, eso va a ser objeto de investigaciones porque tiene que ser establecido por la autoridad competente, que es el Instituto de Medicina Legal. Esta persona, desde el día de ayer,
que cometió este vil y cobarde hecho, porque es su madre, nosotros desarrollamos todas las técnicas especiales de investigación criminal y verificamos que el hermanito mayor de esta niña estuviera con vida, y gracias a Dios lo encontramos con vida y está bajo custodia de la Policía Nacional Civil. Este miércoles 11 de enero la policía ubicó a Esther Leonor Pineda en la comunidad Santa Teresa de las Flores. Procedió a su captura y quedará a disposición del sistema judicial para determinar si es la responsable de la muerte de su hija de 8 años. Imágenes de José Delgado y Ricardo Tovar. Un informe de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a hablar ahora acerca de lo que ocurrió en el departamento de Cabañas. Se hicieron efectivas 6 capturas de excombatientes acusados de cometer un asesinato en 1989 durante el conflicto armado. Este caso ya generó reacciones y vamos a ver el informe a continuación. 6 excombatientes de la guerrilla del FMLN fueron capturados por órdenes de la Fiscalía General de la República en el cantón Santa Marta de Cabañas, acusados del homicidio de una mujer cometido el 22 de agosto de 1989 durante el conflicto armado. Ha sido capturado el señor Fidel Dolores Recino Alas, de seudónimo Raúl Hércules o Carlos, el ex primer comandante de la Resistencia Nacional en el cantón Santa Marta, ¿verdad? También es exdiputado del FMLN, el señor Agustín Rivas Ortega, que es el señor Teodoro Antonio Pacheco, Pedro Antonio Rivas Laínez, también a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García. Los estamos acusando en este momento, las órdenes fueron giradas por el delito de asesinato de la señora Alvarenga Leiva, por privación de libertad de ella y por pertenecer a agrupaciones ilícitas, que así estaba legislado en aquel momento la legislación del 74 del delito. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los acusados de asesinar a María Inés Alvarenga la acusaban de colaborar con el ejército en los tiempos de la guerra, por lo que procedieron a ejecutarla y desaparecer su cuerpo, ya que hasta la fecha se desconoce su paradero. Miembros de la Resistencia Nacional, que son todas ellas personas que han sido detenidas, fueron denunciadas por el homicidio de la señora María Inés Alvarenga Leiva, ¿verdad?, la cual fue privada de libertad. Luego, posteriormente, fue torturada y al final fue asesinada por los miembros de la Resistencia Nacional. Estas capturas ya generaron reacciones como las de la directiva de la comunidad Santa Marta, donde expresan que con estas acciones se busca revictimizar a la comunidad en lo que parece una venganza política, por lo que esperan se realice la audiencia contra los imputados en las próximas 72 horas, ya que aseguran este caso no está vinculado al régimen de excepción, según les informaron los fiscales del caso, y exigirán un proceso apegado a la ley donde prime la justicia y los derechos humanos. Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, también cuestionó estas detenciones y pide se investiguen otros casos relacionados con crímenes ocurridos durante el conflicto armado. ¿Por qué este caso sí y otros casos siguen esperando la justicia? Porque si realmente hay una intención de hacer justicia con las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, si quieren hacer justicia ante los crímenes de guerra, ¿por qué no se mueve la discusión de una ley de justicia transicional? Porque no se escucha realmente a las víctimas, porque no se busca reparación integral y garantía de no repetición para sanar efectivamente esas graves heridas de nuestro país. La Fiscalía asegura que con estas capturas se reivindica el compromiso del Estado de hacer justicia restaurativa para las víctimas de la guerra civil, mientras que otros sectores esperan se realice un proceso judicial que cumpla con todas las garantías apegadas a la ley. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad presentaron la 10ª prórroga al régimen de excepción que se encuentra activo desde el pasado 27 de marzo de 2022. Las autoridades brindaron un balance de los logros alcanzados con la medida, como una reducción de homicidios durante el 2022 que alcanzó los 485 asesinatos. También manifestarles que en estos 9 meses de régimen hemos hecho más de 50 operaciones fuera de territorio salvadoreño con el objetivo de traer a estos
asesinos terroristas que cobardemente han huido de nuestras fronteras. Así tenemos operaciones en Honduras, hemos hecho en Guatemala, hemos hecho en Belice, hemos hecho en México e incluso con Estados Unidos. Este tipo de operaciones las vamos a seguir realizando y coordinando con los países vecinos. Durante estos 9 meses de régimen, hemos revertido la tasa de impunidad del homicidio que la recibimos en 95 y la bajamos en el 2022 al 35%. Y este año, la tasa de impunidad del homicidio nada más es del 25%. El analista político Dagoberto Gutiérrez se refirió a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno, así como al proceso de elecciones que se desarrollará el próximo año. Veamos. El país está próximo a realizar elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Y para el analista Dagoberto Gutiérrez, el panorama es favorable para los diferentes partidos políticos que buscan participar en este proceso. Para eso, asegura que deben aprovechar la coyuntura social y las debilidades del gobierno en turno. Sobre el futuro de los institutos como Arena y el FMLN, dijo lo siguiente. Ellos tienen experiencia y tienen inteligencia. Su vida es pensar en eso. Yo creo que encontrarán la salida inteligente a ese tema electoral que requiere eso, habilidad. Gutiérrez también habló sobre el trabajo que realizan las municipalidades. Menciona que algunas alcaldías están viviendo una crisis que podría estar relacionada con la eliminación del FODES. Además, dijo que algunos alcaldes no han logrado entablar una buena relación con la población. Creo que esa crisis pudo ser apurada por las decisiones sobre el FODES, que de repente los consejos municipales se encontraron sin fondos. Y el ejercicio del poder local requiere más talento que el gobierno central. Y los alcaldes deben saber vincularse con la gente y con las comunidades. En temas de seguridad, calificó como exitosas las medidas implementadas por el Ejecutivo en los últimos meses, como lo son el régimen de excepción y los cercos militares. Es elemental. Y eso indica que se puede pensar que están siendo derrotados. Y eso es muy importante. La pandilla era un poder económico, político, militar, hasta ideológico sobre la sociedad salvadoreña. Eso está hoy siendo golpeado muy eficientemente. Menciona que si el resto de los partidos políticos no comparten las decisiones del gobierno central, deben elegir buenos candidatos para las próximas elecciones y ganar más curules dentro de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. La exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, ya está en su proceso judicial por 3 delitos, tras el primer paso que dio la Fiscalía en los tribunales. Acá los detalles. Inició el proceso judicial contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, acusada de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos. Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el Juzgado Primero de Paz de Soyapango. Después de haber realizado investigaciones a raíz de un aviso por supuestos actos de corrupción que se estaban cometiendo en esa municipalidad, lo que nos llevó como Fiscalía a encontrar un desorden financiero, es decir, que los fondos económicos de esa municipalidad no han estado siendo utilizados de forma adecuada. Montano fue detenida el pasado 28 de diciembre en un caso que inició con la protesta de sindicalistas municipales por el no pago de sus salarios, que los llevó a un paro de labores en departamentos como recolección de desechos sólidos. Y que les han hecho descuentos de ley, pero que no han sido pagados a las instituciones previsionales correspondientes. A partir de esas indagaciones, en este caso, llegamos a encontrar que los fondos de la municipalidad no estaban siendo utilizados de forma adecuada, pues no se había estado recolectando la basura de forma adecuada, así como se identificó un gasto excesivo en las fiestas. Es decir, que los habitantes de Soyapango están siendo directamente afectados, ya que están pagando sus impuestos y tasas municipales y no están recibiendo las obras o los proyectos que el municipio necesita para su desarrollo. Fiscalía solicitó que Nercy Montano permanezca detenida mientras continúe el proceso en su contra. Mientras tanto, la alcaldía trabaja con Antonio Marcos García como alcalde interino,
Aunque la situación con el pago de salarios a los empleados, aseguran los afectados que todavía no ha sido saldada. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país, a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Quédese con nosotros. A esta hora de la noche son las 8:18. El periodista Aldair Tadeo nos informa sobre declaraciones brindadas por el ministro de Trabajo en las últimas horas durante una actividad en esta capital. Adelante, Aldair, buenas noches. Así es, buenas noches. Qué gusto saludarte desde el Parque Cuscatlán en San Salvador. Les informo sobre las declaraciones que brindó el ministro de Trabajo referente a la situación que actualmente pasan empleados de la comuna de Soyapango con el tema de impagos. Sobre esto aseguró que la institución sigue los respectivos procesos investigativos con los empleados o el personal afectado, no solamente de esa institución, sino también de otras instituciones de carácter pública. Sí, nosotros en las inspecciones encontramos algunas instituciones que no habían logrado cancelar los tiempos establecidos. En algunos hemos armado mesas de negociación y hemos llegado a soluciones viables, rápidas, precisas. El tema de Soyapango es un tema que ya se complicó, la situación ya es una intervención incluso de la Fiscalía, porque ahí hubo apropiación de cuotas laborales y eso ya es un plano que está manejándolo en el órgano judicial y que por supuesto nosotros, independiente del órgano judicial, debemos de esperar de que se desarrolle en su total normalidad. Además, el ministro de Trabajo se refirió a la identificación de al menos 100,000 trabajadores de empresas privadas quienes se vieron afectados con el tema de retención derivado de sus salarios. Sobre esto, escuchemos qué dijo el ministro. Hemos encontrado muchas instituciones, incluyendo empresas privadas, creo que anda cerca de 2,000 empresas privadas que se quedaron incluso con retenciones de los trabajadores. Estamos hablando de una afectación de arriba de 100,000 trabajadores en este país, que las empresas enviaban el dinero al Seguro Social, pero no enviaban el dinero a las administradoras de fondos de pensiones. Eso es un delito de carácter penal, no solamente es una falta administrativa, y estamos ya haciendo los respectivos avisos a sede fiscal, porque esto ya no son hallazgos eminentemente administrativos, sino que ya son delitos de carácter penal. Estas declaraciones fueron brindadas durante un evento que se realizara acá en el Parque Cuscatlán, en la cual se acercó a personal de la institución para poder precisamente acercar oportunidades de empleo, pero a personas con discapacidad. Con esta información, regreso contigo al estudio principal. Adelante, buenas noches. Perfecto, Aldair, gracias por la información. Estaremos pendientes de todo lo que ha dicho el ministro de Trabajo sobre este tema. Nosotros continuamos con más con Roxana Webb. Contarles que la Corte de Cuentas de la República presentó nuevos avisos ante la Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos y actos arbitrarios en alcaldías. 8 alcaldías serán investigadas por irregularidades en el uso de más de $2.2 millones de fondos públicos. 4 de las municipalidades son de la zona occidental, 3 de la central y 1 del oriente del país. Los avisos presentados por la Corte de Cuentas de la República ante la Fiscalía corresponden a las auditorías realizadas entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021. Estas municipalidades, por motivo de no entorpecer el proceso, ¿verdad?, no se puede en estos momentos dar a conocer cuáles son esas municipalidades. Estos son ilícitos como peculado, malversación y también retención de cuotas laborales, entre otros. Los fondos auditados a las alcaldías son los destinados para la pandemia de COVID-19, emergencias por las tormentas Amanda y Cristóbal, además del FODES y préstamos, según el apoderado legal de la Corte de Cuentas de la República. Pues ahí están las observaciones, todas las irregularidades que se han detectado las direcciones de auditoría, ¿verdad?
y que se han corroborado con la normativa penal vigente. Esto es en cuanto a la labor que ejerce la Corte de Cuentas y como ente rector, ¿verdad?, dirigir la investigación del delito, que como es la Fiscalía General de la República, le corresponde a la Corte de Cuentas dar aviso, ¿verdad?, a este ente investigador. El delito más frecuente que observó la Corte de Cuentas de la República en 6 de las municipalidades fue la presunta malversación de fondos públicos y en el resto actos arbitrarios, por lo que la documentación ha quedado en manos de la Fiscalía para que inicie con las investigaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. La alcaldía de San Salvador removió ventas que obstaculizaban aceras y otros pasos peatonales. Además, decomisó objetos que sirven para apartar parqueos en zonas no autorizadas. Veamos más detalles. Un promedio de 3.000 multas y 18.000 obstáculos retirados de áreas de alto tráfico peatonal es el resultado del plan de liberación de vías públicas ejecutado por la Alcaldía Municipal de San Salvador, y el cual reiniciaron en 13 puntos cercanos a hospitales y áreas de afluencia de personas. Y como resultado de estos operativos tuvimos más de 18.000 obstáculos que sacamos de las calles, de las aceras y de otros lugares públicos, como digo, para nuestro centro de operaciones, decomisos que fueron puestos ante el delegado municipal contravencional para que él iniciara el procedimiento contravencional y administrativo para con los contraventores. Pero además de sectores de hospitales, también este día vamos a visitar algunos sectores que son denunciados por obstrucción por algunos talleres de mecánica automotriz que siguen causando inconvenientes al paso peatonal y vehicular en sus alrededores donde están instalados. Las multas impuestas a aquellos que obstaculizan la vía oscilan entre los $51 y $900. Por su parte, la población dice que este tipo de planes permite transitar con mayor tranquilidad. Bueno, eso está bueno porque en vez de que haya accidentes, no puede pasar uno porque están ocupadas las partes. Pero... Pues para mí sí está bien que lo hagan porque las personas corren peligro al caminar en la calle, entonces está perfecto que tomen esas medidas de precaución para todas las personas. La Alcaldía Municipal de San Salvador realizó un promedio de 412 operativos en el último semestre del año 2022 y esperan para este año triplicar el número de inspecciones y desalojos de las vías públicas. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. La aceleración abrupta y prolongada golpeará con fuerza a los países en desarrollo de acuerdo al Banco Mundial. Para que usted conozca más sobre esto, veamos a continuación el informe. En 2023, el crecimiento mundial se desacelerará del 3% pronosticado hace 6 meses al 1,7%, de acuerdo al informe económico de enero de este año del Banco Mundial. El aumento en las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la guerra de Rusia en Ucrania serán las principales causas. Dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso podría empujar a la economía del mundo a la recesión y sería la primera vez en más de 80 años que se producen 2 recesiones mundiales en la misma década. Se prevé que la economía crecerá un 1,7% este año y un 2,7% el próximo. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada. Los pronósticos se corregirán a la baja para el 95% de las economías avanzadas y para casi el 70% de los mercados emergentes y las economías en desarrollo durante los próximos 2 años. El ingreso per cápita de esos países se ubicará en promedio en el 2,8%, un punto porcentual inferior al promedio registrado entre 2010 y 2019. Para fines del próximo año, los niveles del Producto Interno Bruto en las economías emergentes y en desarrollo será aproximadamente un 6%, muy por debajo de los niveles previstos antes del COVID-19. Si bien se prevé que la inflación mundial se modere, se mantendrá por encima de los niveles pre-pandemia. En el informe también se presenta la primera evaluación integral de las perspectivas a mediano plazo para el crecimiento de la inversión de esos mercados emergentes. Durante 2022 y 2024 es probable que la inversión bruta en estas economías crezca alrededor de un 3,5% en promedio, es decir, menos de la mitad de la tasa que prevaleció en las 2 décadas anteriores. También
Se estima que el crecimiento en América Latina se reducirá del 1,3% en 2023 y luego se recuperará hasta alcanzar el 2,4% el próximo año. Igmar Batres, Red Salvadoreña de Medios. Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe registraron un crecimiento al cierre de 2022. Conozca más del reciente informe presentado por una entidad de Naciones Unidas. Según el reciente informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe sobre las perspectivas del comercio internacional, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe creció un 20% en 2022, impulsado por un alza del 14% en los precios y una expansión del 6% del volumen exportado, aunque en comparación con 2021 representa una desaceleración, ya que en ese año crecieron un 27%. Según la CEPAL, las mayores alzas se registraron en países exportadores de hidrocarburos, entre ellos Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia y Guyana, dejando claro que en América Latina el desafío es dinamizar las exportaciones manufactureras, ya que la participación regional en las exportaciones mundiales de manufacturas no ha superado el 5% en los últimos 20 años, y agrega que las importaciones de bienes aumentaron en 24%. Y es que la economía mundial ha tenido que enfrentar las afectaciones por la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que además dejaron en evidencia la alta dependencia regional del abastecimiento externo de productos como medicamentos, dispositivos médicos y fertilizantes. Por lo que la CEPAL señala que dada la importancia para las exportaciones manufactureras, es necesario avanzar hacia un mercado regional amplio y estable mediante iniciativas de convergencia regulatoria, facilitación del comercio, uso estratégico de las compras públicas y la mejora de la conectividad. Por otra parte, enfatiza que, a diferencia de la desaceleración en el comercio de bienes, el de servicios mostró una importante recuperación, con un crecimiento del 45% durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021, principalmente por la reactivación del turismo. Otro de los puntos que aborda el informe es el de las cadenas marítimas de suministro, que movilizan el 80% del volumen del comercio mundial de bienes y el 70% de su valor, ya que también fueron afectadas por la pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos que generaron varias consecuencias, como la escasez de productos importados, la alteración en los mercados de logística, la pérdida de confiabilidad de los embarques debido a las demoras atribuibles a la mayor congestión y un marcado incremento de los fletes marítimos. Y la CEPAL sostiene que las cadenas mundiales de suministro por vía marítima son clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible de la región. Debido a todos estos factores y a los altos niveles de inflación, el reporte muestra que el comercio mundial sufrió una fuerte desaceleración en 2022 y que se agudizará este 2023 con un crecimiento de apenas un 1%. Un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Para un día sin tos, Palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche efectivo. Presenta. Para un día sin mocos era Palagrip efectivo, y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Palagrip efectivo, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Actualizamos las temperaturas que se esperan para este día de mañana. Estamos hablando del jueves 12 de enero. Y la temperatura máxima será en la zona occidental de 30 grados centígrados y la mínima de 20 grados centígrados. En la zona central vamos a revisar también similar, 31 la máxima y 20 grados la temperatura mínima. Y nos vamos a la zona del oriente del país, 35 la temperatura máxima, 35 grados y 21 grados centígrados la temperatura mínima. Laboratorios Pile presenta. La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social informó de las funciones que tendrá el nuevo hospital La Ceiba. A continuación, vea los detalles.
La directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, detalló parte de los servicios que estarán disponibles en el Centro de Atención Integral Básico Ambulatorio La Ceiba, ubicado sobre la carretera Panamericana. Va a ser el Centro Especializado Integral de Atención Ambulatoria, en el cual vamos a tener, esperamos dar una atención de 1.100 pacientes diarios, vamos a ampliar servicios y portafolios, vamos a descongestionar el consultorio de especialidades porque vamos a sacar especialidades de ahí, vamos a sacar todas las subespecialidades que no tienen que estar en la unidad médica Tlacat y vamos a tenerlas acá. Mónica Ayala adelantó que el Centro de Especialidades habilitará más de 1.000 cupos para pacientes que necesiten hemodiálisis, además de congestionará otros centros médicos. Vamos a también descongestionar especialidades que están en el Policlínico Sacamil y con esto vamos a lograr ampliar la cobertura para los pacientes. Vamos a aperturar 1.300 cupos para hemodiálisis semanal. La directora del ISSSTE destaca que el Centro de Salud La Ceiba será completamente automatizado. Los pacientes tendrán su cuadro digital. Además, contribuirá al medio ambiente porque no se hará uso de papel. El Centro de Atención Integral Básico Ambulatorio La Ceiba, cuando sea habilitado, estará abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche. Mónica Ayala aclaró que el actual Hospital Médico Quirúrgico, conocido como el MQ, ya no brindará atenciones a futuro, pero eso no significa que desaparecerá, ya que la institución tiene la proyección de convertirlo en el Hospital Nefrocentro Oncológico. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. Laboratorios Pile presentó. Pile, con 25 años de experiencia, calidad, confianza e innovación. Nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños. Pile, 25 años cuidando tu salud. Una página con contenido para adultos publicó las principales estadísticas del año 2022 respecto al consumo de quienes la visitan. En El Salvador, el consumo de pornografía en su mayoría es de categoría lésbica, así quedó reflejado en el más reciente informe de la página de contenido para adultos, Pornhub, con datos del año 2022. Según los registros, esta es la temática más consumida a nivel mundial, ya que países como Canadá, México, los centroamericanos, a excepción de Belice y Panamá, y al menos 6 países de Sudamérica lo tienen como la categoría más frecuentada, al igual que la mitad de Europa, algunos países de África y de Oceanía. En segundo lugar, los consumidores de pornografía buscan mujeres afrodescendientes. El tercero, personas de origen japonés. Al separar las categorías por género, las estadísticas de Pornhub revelan que las más vistas por hombres son japonesas, afrodescendientes, maduras, mujeres de mediana edad y lesbianismo. Por su parte, los 5 géneros más consumidos por mujeres son lesbianas, japonesas, tríos, afrodescendientes y maduras. El informe señala que la edad promedio de los visitantes de Pornhub es de 37 años. Sin embargo, el porcentaje más alto por rango de edades es de 18 a 24 años, con un 27%. Luego de 25 a 34 años de edad son el 26%. De 35 a 44, el 19%. De 45 a 54 años de edad, el 13%. De 55 a 64 años, el 9%. Y personas de más de 65 años son el 6% de los visitantes. Un dato más, el 84% de quienes navegan en esta página de pornografía lo hacen desde un teléfono celular, el 13% desde una computadora y solo el 3% desde tablets. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Estados Unidos anuncia una inversión superior a los $40 millones en Honduras destinados a la educación, la producción agrícola y la lucha anticorrupción. Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos reafirmaron una vez más su compromiso de abordar juntos las causas fundamentales de la migración irregular a través del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuevas inversiones en educación y agricultura. La presidenta Xiomara Castro recibió en su despacho durante 10 horas a la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya, a la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, y la embajadora acreditada,
Laura Dogu. Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de $33 millones para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá $10 millones adicionales para aumentar la productividad agrícola en Honduras. Asimismo, se anunció que el gobierno de Honduras le será transferido $1 millón en activos decomisados producto de lavado de activos en Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al sistema de seguridad social. Las sesiones de hoy fueron una confirmación alentadora de nuestros amplios intereses compartidos, nuestro compromiso de actuar en cuestiones bilaterales claves y el progreso que seguimos buscando juntos en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la firma de un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Perú enfrenta nuevos episodios de violencia. Cientos de manifestantes que demandan la salida de la presidenta Dina Boluarte se enfrentaron a la policía en el sur del país. Las imágenes demuestran el elevado nivel de violencia que imperó en las últimas horas en la ciudad peruana de Juliaca, localizada a más de 1.200 kilómetros al sureste de Lima y en la región de Puno. El lugar fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Lo pedimos de que señora Dina renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del presidente del Consejo de Ministros, aseguró que 9.000 personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía. Y muertes que expresan nuevamente una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país, porque eso es lo que está sucediendo. Hasta el mediodía del martes, la Defensoría del Pueblo del Perú contabilizó al menos 18 fallecidos en medio de estas manifestaciones y en otra en Chicuito. Además, mediante un comunicado, la entidad lamentó las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad. La presidenta Dina Boluarte es el blanco de las críticas de sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo. Hermanos, donde todavía se están levantando en protesta de qué. No se está entendiendo claro qué están pidiendo. El gobierno de Estados Unidos, a nombre de su embajadora en Perú, expresó su profundo pesar por quienes perdieron la vida y por los hechos en Puno y envió condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Néstor Aguilera, Voz de América. Ahora las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan, dice Shakira. Y además le dice, imagino yo que le dice a Piqué, que haces mucho ejercicio, pero hay que ejercitar el cerebro. Bueno. Me encanta. Cambió un Rolex por un Casio, pero nosotros así nos despedimos. Eso dice la canción. Eso dice la canción. Eso dice Shakira. Que pase buenas noches, que descanse.